Seguimos en Conexión B Análisis Entrevista. Es hora de ir al proyecto Con Idea con Jorge Silva, economista del CIDE y también analista de nbnoticias.mx. Jorge, adelante, muy buenas tardes. Sí, ya, adelante, Jorge. Perdón, gracias, Jorge. Auditorio. Les decía, ¿qué vimos? Vimos un aval popular de mucha concentración del poder, Jorge, una despolitización mucho de clases medias y un servilismo de muchos sectores de élites empresariales en general. El régimen, Jorge, mutó. Como bien lo decían en tus intervenciones anteriores, pasó de ser un movimiento que nosotros mismos criticábamos, un movimiento sin estructura, un partido político sin formas, y era Morena tenía una base estructural, pero ese movimiento, Jorge, pasó a ser ya un régimen. Hubo una elección que sí concuerdo con una elección de Estado y con un voto mayoritario. ¿Y a qué me refiero con esto, Jorge? La oposición, porque tuvimos un espectáculo lamentable de una oposición. Ya tenemos de nueva cuenta Jorge Silva en la línea. Adelante, Jorge. Hola, Jorge, ¿qué tal? Mil disculpas, hoy el internet nos está fallando mucho. Adelante, Jorge, te quedaste en el análisis. Gracias, Jorge. Les decía, la oposición hoy que vimos en las elecciones, Jorge, se declara ganadora, todos salieron a declararse ganadores y es en mi opinión, un reflejo claro de una nula o de una falta de respeto a instituciones, a esperar resultados oficiales. Seguimos siendo ese país donde todo el mundo gana sabiendo que no te favorecen los resultados. Hay una orquesta de desinformación. Hoy, Jorge, falta una autocrítica impresionante por parte de todos los partidos políticos. El PRI, mismos candidatos, el PAN dividido, el PRD quizá perdiendo el registro, MC apelando solamente a conservar su registro y pensando en 2030, Jorge, cuando quizá no tenga 2025 y tampoco tuvo 2024, celebran el 10%, para ellos sí, pero de forma pragmática y no para lo que se viene en el país. Vimos una votación, Jorge, con un voto duro muy fuerte, que lo tenemos que analizar, trabajado, decía Joaquín en su intervención, por 2 años, quizá yo diría por 3, inclusive hasta por 6 años, Jorge, a partir del 2018, a través principalmente de programas sociales. ¿Por qué programas sociales, Jorge? En una encuesta de salida hoy en la nota de Enrique Quintana, el Financiero, dice 58% de los encuestados de salida tenía una postura favorable a la 4T, pero que el 56% dijo ser beneficiado de algún programa social, Jorge. Siempre hemos estado analizando aquí en tu espacio que la nueva política económica, que era una de mis críticas principales como economista, que la nueva política económica era la política social. Pero añado a esta hora, después de las elecciones, Jorge, la nueva política electoral también es la política social. Y creo que no lo vimos, no lo analizamos, no lo percibimos tal cual, que inclusive hasta ciertos sectores de Morena están sorprendidos todavía de los resultados, mucho más que nosotros por la apabullante victoria que tienen. Morena, Jorge, creo que hay que recalcarlo, no solo es Morena, es el PP, es el Verde, quienes ellos cuadriplicaron, Jorge, sus votos, y lo veíamos aquí precisamente en el puerto de Veracruz, haciendo remembranza, Jorge, a todo el auditorio. ¿Cuántos espectaculares vimos que tenía, por ejemplo, Morena? Quizá muy pocos. ¿Cuántos espectaculares del PT, del Verde? Es decir, rediseñaron toda la parte, Jorge, para jalar precisamente quizá alguna marca desgastada, quizá algún color morado, guinda desgastado, Jorge, y todo sumaba, todo había un combo. La alianza hoy, Jorge, es insostenible. Perdieron todo lo que tenían que perder. Ya no hay más que perder. Se tienen que reestructurar o seguirán solamente cosechando triunfos para la cúpula política y no para el electorado. Hay un sistema de partido político, Jorge, que también lo habíamos analizado, fracturado, totalmente roto, pero de gravedad. Votó en este caso por fortalecer un régimen, más no ya una marca, Jorge. A la gente, los sociólogos, los analistas políticos, la parte de la sociología de la política, dice que a la gente le gusta estar cerca del poder, y este régimen los hace sentir así. Quizá no lo tengan, Jorge, pero los hace en discurso sentir así, y es lo que tenemos que analizar. Morena ganó con todas las estrategias, ganó todos los sectores de edades, y su peor segmento fue los jóvenes, que yo creo que
es un segmento que fue capturado principalmente por Movimiento Ciudadano en sus 50 universidades visitadas y no precisamente por un frente. Ahora, Jorge, un poco más de números. Mexicanos con una educación básica, que son las 2/3 partes de la población, es el 56% de la población, según la OCDE en 2022, votó por Claudia, votó por el proyecto de la Cuarta Transformación. Mexicanos con estudios superiores no tan solo votaron por Xochitl, sino también votaron por la Cuarta Transformación. Por lo tanto, el análisis, Jorge, es en todos los estratos sociales, en todos los estratos culturales y académicos, y por qué se está votando. Una de las explicaciones, Jorge, ya lo venías tú retomando a lo largo de la semana, es no dieron más opciones, eran 3 opciones, las últimos que no, específicamente Movimiento Ciudadano no quiso participar, y se polariza totalmente y nos pone en la arena donde un gobierno populista nos quiere poner, en la polarización. Creo que eso no se entendió en 6 años, y creo que la dura lección, Jorge, que hoy tenemos es que debemos ya de entenderlo y no seguir precisamente polarizando. Se ganó, son votados, es un sector de la población, así funciona la democracia, y tenemos que ser vigilantes. ¿Cómo? A través de la sociedad civil. No hay mecanismos de gobierno, al menos aquí en el Estado, donde podamos hacer contrapesos, que creo que eso es lo complicado. No hay un Congreso que pueda hacer contrapeso. Ojalá el Poder Judicial sea contrapeso, ojalá queden todavía instituciones como los soples, como la parte de comisiones descentralizadas, derechos humanos, etcétera, pero por lo general son cooptadas por el Estado que está en turno. Tendremos 6 años complejos en términos de ver y ser muy críticos, Jorge, qué hacen por Veracruz. A ellos, a hoy, Jorge, ya no hay pretextos de Morena para no hacer las cosas bien. Ya no hay el pasado son ellos. Ya no hay el sexenio pasado, los años pasados, todos son ellos, Jorge. Y hoy se tiene que evaluar, yo creo que eso. Ya no hay pretextos, ya no hay apoyos que antes había, ya no hay pretextos para no gobernar. Hay que ver lo de la sobrerepresentación, Jorge, si no se eliminan de por sí ya todos los contrapesos. Y sobre todo los partidos, el mensaje es, Jorge, analicen de dónde sale más del 60% de la votación de cada uno de ustedes. Ya están los datos, Jorge. No se trabajó en la parte de la estructura. El partido tiene 6 en poder, tiene 6 años trabajando la estructura política y hoy es el reflejo. Toca, Jorge, desde mi punto de vista, agruparse como sociedad civil, ser un contrapeso, que siempre hemos dicho que la sociedad civil debe ser fuerte pero agrupada, no tan solo en grupos de chat, Jorge, denostando al que votó, simplemente proponiendo. Tenemos que proponer y tenemos que demostrar que se pueden hacer las cosas, pero también se pueden superar bien las cosas, Jorge. Coincido al 100% con lo que comentas, Jorge. Vamos a seguir analizándolo como tal. Me voy al mismo punto, ¿no? Hacer autocrítica, esta reflexión, todos nosotros también como sociedad, los partidos políticos, pero sobre todo nosotros como sociedad, ¿qué vamos a hacer? Y me quedo también con esto último que dices. Como sociedad vamos y tenemos que ser el contrapeso al poder político. Ahí lo vamos a ir analizando, Jorge. Por tiempo nos tenemos que ir ya al corte. Como siempre, te agradezco muchísimo y vamos a estar platicando contigo la próxima semana. Gracias a ti, Jorge. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Lo seguimos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias a Jorge Silva, economista del CIDE, analista de nbnoticias.mx en el proyecto Con Idea.